Es el libro más vendido en la historia. 2.400 millones de personas depositan su fe en él. Pero muy pocos se preguntan, ¿solo fueron 4 evangelios los que existían o habían más? ¿Quiénes influyeron en la elección de los libros del Nuevo Testamento? Hoy veremos cómo se eligieron los libros del Nuevo Testamento. Después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos, pasarían casi 40 años para que se escribiera el primer evangelio que hoy conocemos, que fue San Marcos, que data del año 65 al 70 después de Cristo. Las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas antes, datadas entre el año 51 y 67 después de Cristo. Aunque se ha comprobado que antes de la redacción de los evangelios ya se contaban con fragmentos de los dichos de Jesús y de algunas de sus enseñanzas. El Evangelio de Mateo, en su versión inicial, se cree que fue escrito en arameo y posteriormente se tradujo al griego. La mayoría de los expertos sitúa su escritura hacia el año 75 y 80 después de Cristo. El Evangelio de Lucas, a quien se le atribuye también la redacción del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era en un principio solo una obra, hoy divididas como 2 escritos dirigidos a Teófilo. La fecha de su redacción de los 2 textos, escritos en griego, en Roma, es muy discutida entre los expertos, pero la mayoría los sitúa en torno al año 80 después de Cristo. El Evangelio de Juan, que fue escrito en griego, se sitúa su redacción hacia el año 90 después de Cristo. El manuscrito más antiguo de los Evangelios del que se dispone a fecha de hoy es el papiro P52, que contiene un pequeño fragmento de Juan 18:31 al 32 y del verso 37 y 38, redactado en griego y datado hacia el año 125 después de Cristo. Las cartas del apóstol Pedro fueron escritas, según los expertos, sobre el año 65 al 70 después de Cristo. En cambio, la epístola del apóstol Santiago es datada muy tardíamente, a finales del primer siglo o principios del segundo siglo, lo cual pone en duda a los investigadores si fue el apóstol Santiago, el hermano del Señor, quien la escribió. La carta fue escrita en un griego muy correcto. El diálogo retórico y las comparaciones y metáforas revelan un buen conocimiento de las tradiciones literarias griegas, lo cual revela, según los investigadores, que se podría tratar de un autor que perteneció a una comunidad cristiana de origen judeo-helenístico. No se poseen copias más antiguas de la carta de Santiago para datar el escrito a mediados del primer siglo. La epístola del apóstol Judas se sitúa sobre el año 75 después de Cristo, escrita también en un griego elegante y correcto. El libro del Apocalipsis es datado a finales del primer siglo, a partir del año 90 después de Cristo. ¿Cómo y cuándo se seleccionaron los libros del Nuevo Testamento? No existe una información clara, ni tampoco una unanimidad entre los investigadores acerca del momento en que se llevó a cabo la selección del canon actual. La afirmación común es que se seleccionaron los 4 evangelios canónicos en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y que fue ratificada en el Concilio de Laodicea en el año 363 después de Cristo.
Aunque el canon de todos los libros como hoy los conocemos no fue ratificado de una manera oficial hasta el Concilio de Trento entre el año 1545 al 1563 después de Cristo. Pero vayamos al comienzo del primer siglo para considerar cómo se llevó a cabo la formación y selección de los libros del Nuevo Testamento. Si partimos desde el año 70 al 125 después de Cristo, no solamente habían 4 evangelios, y no existían los evangelios como hoy los conocemos, sino que habían innumerables fragmentos, manuscritos y copias de los dichos y enseñanzas de Jesús de Nazaret. A finales del siglo II, parece ser que ya había un consenso de parte de algunos grupos cristianos. Porque no solamente había un grupo cristiano, habían muchas corrientes cristianas que habían salido del grupo nacido en Jerusalén. Pero una gran parte de estos grupos se pusieron de acuerdo para elegir solo 4 evangelios de los más de 50 evangelios que se cree que existían, hoy considerados apócrifos. Irineo de Lyon, quien vivió en el año 130 al 200 después de Cristo, cita en su obra Adversus a Hereses: los evangelios no pueden ser ni menos ni más de 4, porque son 4 las regiones del mundo en que habitamos y 4 los principales vientos de la tierra, y la iglesia ha sido diseminada sobre toda la tierra. Y columna y fundamento de la iglesia son el evangelio y el espíritu de vida. Por ello 4 son las columnas en las cuales se funda lo incorruptible y dan vida a los hombres. Porque como el artista de todas las cosas es el Verbo que se sienta sobre los querubines, en efecto, se ha manifestado bajo 4 aspectos que son imágenes de la actividad del Hijo de Dios. Los evangelios pues concuerdan con estos símbolos sobre los cuales Cristo descansa. Irineo de Lyon. Irineo trata de hacer un consenso entre los diferentes grupos cristianos que existían para establecer un canon general, tratando de demostrar que solo era necesario 4 evangelios. No fue fácil imponer esta ortodoxia, ya que cada grupo quería imponer su evangelio de acuerdo a su visión y a su enseñanza. Fue una disputa de siglos. En este tiempo los evangelios hoy considerados apócrifos intentaron hacerse un espacio entre el canon cristiano, pero con el paso del tiempo los apócrifos perdieron el pulso en la disputa y dejaron de usarse por las primeras comunidades cristianas del siglo II y III. Todo esto aconteció a principios del siglo II y finales del siglo III. En este periodo se intentó organizar y unificar las diferentes corrientes cristianas diseminadas por el Imperio Romano. Hasta ese periodo los cristianos compartían escenario con los judíos para aprovechar la libertad legal que tenía el judaísmo para reunirse. Pero no duraría mucho esta libertad tras las revueltas judías en Egipto, Chipre, Judea, Cirenaica y Mesopotamia en el año 115 después de Cristo. Estos privilegios serían anulados por Adriano sobre el año 117 al 138 después de Cristo, a consecuencia de la gran rebelión de Bar Kokhba en el año 130 al 135 después de Cristo, llamada la Segunda Guerra Judeo-Romana, la cual acabó completamente con el sistema religioso judío. Esto llevó a que las corrientes cristianas se separaran de los judíos
y a organizar un canon bíblico independiente de los libros sagrados judíos, que era lo que hoy consideramos o conocemos como el Antiguo Testamento. Durante esta época se empezaría a formar el Nuevo Testamento, tarea que no fue fácil y llevó más de siglo y medio de disputas para llegar a un consenso. El divorcio entre judaísmo y cristianismo estaba ya declarado, pues los judíos ya no gozaban del beneplácito del imperio, así que era necesario separarse de ellos y formalizar la religión cristiana como un culto separado e independiente del judaísmo. El escenario para llevar a cabo el nacimiento de un cristianismo más romano que judío fue Roma. Allí iban confluyendo los textos e intereses de las demás iglesias cristianas que estaban diseminadas por todo el imperio. Después de la muerte de los apóstoles primitivos, hubo un movimiento cristiano que tomó mucha fuerza y eran las iglesias paulinas, que entre los años 150 a 200 después de Cristo sobresalían de los demás grupos al tener una visión más abierta y universal, lo cual gustaría más al Imperio Romano. Así tomaron ventaja las iglesias paulinas, dejando a un lado las corrientes judeocristianas y gnósticas, caracterizadas por tener una visión más estricta y selectiva, descartándose muchos escritos hoy considerados apócrifos. Entre el siglo II y III, hubieron pactos entre grupos cristianos con diferentes visiones doctrinales, tratando de llegar a una unanimidad y formar así una gran iglesia que tuviera el favor del Imperio Romano y lograr una legitimidad. Estos pactos lograron establecer el canon del Nuevo Testamento, descartando cientos de fragmentos escritos, quedando así el canon bíblico que hoy conocemos, al cual llamamos el Nuevo Testamento. La distribución y consenso general de los evangelios fue así. Serían solo 4 evangelios, que representarían los 4 puntos cardinales. 3 de ellos serían sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, usados más por los judeos cristianos. El Evangelio de Juan sería el 4. Era usado más por los místicos y griegos cristianos, teniendo una orientación más paulina. El resto del canon bíblico quedaría así. Las cartas atribuidas al apóstol Pablo se organizaban en 2 grupos de 7 documentos cada uno, conformando un bloque de 14 cartas de peso teológico. Con los escritos de los demás apóstoles se conformó otro grupo de 7 cartas, que son una carta de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, que eran considerados, según las cartas de Pablo, como columnas de la iglesia en Jerusalén. Y se añadió la carta de Judas. Y para cerrar el canon bíblico, se escogió el Apocalipsis de Juan, que guarda un equilibrio entre las formas judías y paulinas, aportando un peso y valor simbólico al Nuevo Testamento. De esta manera quedaría establecido el canon y la elección del Nuevo Testamento. No fue fácil llegar a un acuerdo. Se tuvieron que eliminar otros evangelios que tenían una grande legitimidad por grupos cristianos, como el Evangelio de Pedro, o el de Tomás, o el de los nazarenos. Muchos de ellos hoy manipulados, pero en su estado primitivo eran aceptados. Según fue tradición, el modus operandi para distinguir los textos verdaderos de los falsos fue el de la elección milagrosa.
Así se ha conservado al menos 4 versiones para justificar la elección de los 4 evangelios. La primera versión es la siguiente. Después de que los obispos rezaran mucho, los 4 textos volaron por sí solos hasta posarse sobre un altar. La segunda tradición dice: se colocaron todos los evangelios en competición sobre el altar, y los apócrifos cayeron al suelo, mientras que los canónicos no se movieron. La tercera tradición dice: elegidos los 4, se pusieron sobre el altar, y se conminó a Dios a que si había una sola palabra falsa en ellos, cayesen al suelo, cosa que no sucedió con ninguno. Y la cuarta tradición dice: penetró en el recinto de Nicea el Espíritu Santo en forma de paloma, y posándose en el hombro de cada obispo, le susurró qué evangelios eran auténticos y cuáles eran apócrifos. Pero esto es lo que dice la tradición católica. La verdad es que no fue fácil llegar a ese consenso. Habían grandes oposiciones por las diferentes corrientes, tanto judeo-cristianas, gnósticas y paulinas. Aquí ocurrió lo que diametralmente predicó Jesús y los primeros apóstoles, quienes no buscaban el favor de los hombres, sino el de Dios. Las corrientes cristianas de los siglos segundo y tercero buscaban una legitimidad mundanal. Deseaban el beneplácito del Imperio Romano, lo cual está fuera del verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, quien paradójicamente fue crucificado por el mismo Imperio Romano a petición de los judíos. Algo está claro. Hay muchos escritos que no convenían a los primeros padres de la Iglesia Católica y fueron desechados. Muchos a lo largo de los siglos fueron prohibidos y quemados, y quien no abrazara la ortodoxia establecida sería perseguido, calumniado, torturado y muerto, a no ser que aceptase la fe de la gran Iglesia obediente y sumisamente. Tampoco podemos ignorar que en este siglo ha habido 2 grandes descubrimientos que arrojan una gran luz sobre los escritos que existían en el tiempo de Jesús de Nazaret hasta el siglo III después de Cristo. Uno fue el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en la región de Qumrán en el año 1947, del cual ya hemos hablado en otro video. Otro fue el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en el Alto Egipto en el año 1945. De este descubrimiento hablaremos en un próximo video. Así que esta fue la manera en la que se escogieron los libros del Nuevo Testamento. La reflexión la dejo a cada uno de vosotros. ¿Qué opinas de la manera en que se escogió el canon del Nuevo Testamento? Déjanos tu comentario. Hasta el próximo video.